Es posible que te duela el hombro al levantar el brazo, al ponerte la chaqueta o al intentar dormir de ese lado, y es posible que también te aparezca una duda. ¿Será este dolor de hombro una simple sobrecarga o es que hay algo importante detrás? El problema es que el lugar en el que sentimos el dolor del hombro no siempre coincide con dónde empieza el problema. Puede proceder de los tendones del hombro o de la articulación misma, pero también del cuello, de un nervio que baja por el brazo o de otros lugares. Porque en realidad el hombro funciona como una encrucijada, es complicado, es como si fueran diferentes carreteras que llegan al mismo sitio y el dolor puede proceder de cualquiera de estas carreteras. Por eso, si te duele delante, si te duele detrás, si te duele al levantar el brazo o durante la noche, esto puede orientar sobre el origen del dolor. Pero estas pistas por sí solas no permiten confirmar el diagnóstico. Por eso en este vídeo lo que vamos a hacer es seguir el recorrido aproximado que haríamos con un paciente y responderé a las preguntas más frecuentes. ¿Cuándo el dolor de hombro puede ser una urgencia, que sea algo grave? Pues la mayoría de los dolores de hombro hay que decir que se deben a problemas musculares, tendinosos, articulares y no son una urgencia ni nada por el estilo, pero sí que existen algunas situaciones que son poco frecuentes, pero que mejor que las reconozcamos rápido. Son 4 principalmente. Primero, el dolor acompañado de síntomas cardíacos. La primera posibilidad es que el dolor no proceda realmente del hombro, sino del corazón, hay que tenerlo en cuenta. Y entonces habrá que llamar de inmediato a los servicios de emergencia, como el 112 en España, el 911 en México, Estados Unidos y otros países de América. ¿Cómo sabemos que puede ser del corazón? Pues cuando este dolor de hombro aparece con presión o malestar en el pecho, con falta de aire, sudor frío, náuseas, mareo, o el dolor se extiende hacia los brazos, hacia la espalda, hacia el cuello, la mandíbula. Aquí hay que tener en cuenta que un problema cardíaco no siempre se presenta como un dolor intenso en el pecho, a veces puede ser algo engañoso. Pero que duela solo en el hombro izquierdo tampoco significa que estés teniendo un infarto. Aquí lo importante es cómo ha empezado el dolor y qué otros síntomas lo acompañan y factores de riesgo también. En segundo lugar, el hombro deformado o inutilizable después de un traumatismo. Aquí habrá que buscar también atención urgente cuando ha habido una caída o un golpe importante, si además el hombro parece que está deformado o se hincha de repente o el dolor es muy intenso y no puedes separar el brazo del cuerpo. Entonces, ¿por qué? Pues sentido común. Podría tratarse de una fractura, de una luxación u otra lesión que necesites valoración inmediata. En tercer lugar, pues que la articulación esté muy dolorosa, caliente e hinchada. Esta sería otra señal que es importante y hay que tener en cuenta. Es que rápidamente el hombro se vuelva doloroso, caliente, rojo o hinchado. Aquí el problema es que la sospecha aumenta si también tienes fiebre, escalofríos o tienes también un fuerte malestar general, porque la sospecha es que puedas tener una infección en la articulación del hombro y no habría que esperar varios días a ver si desaparece solo, hay que consultar rápido. También puede haber un problema con la fiebre, y es que la fiebre en algunas ocasiones puede faltar, sobre todo en personas mayores o personas que tienen bajas las defensas. Pero si están los demás síntomas y signos que se ven, que el hombro se vuelve rápidamente doloroso, caliente, hinchado, enrojecido, pues entonces habría que valorar urgentemente aunque no haya fiebre. La cuarta situación es que haya síntomas neurológicos repentinos. Si de repente, aparte del dolor de hombro, aparece debilidad, falta de sensibilidad en el brazo, con una desviación de la boca, dificultad para hablar, pues, esto está claro que es sospecha de un ictus y implica emergencias. Entonces, ¿qué debemos recordar? Aquí no necesitamos memorizar una lista interminable. En realidad, simplemente te puedes quedar con 3 situaciones. Primero, el dolor acompañado con síntomas cardíacos o neurológicos. Es el primero y el último. En segundo lugar, un hombro deformado o inutilizable después de un traumatismo. Y en tercer lugar, una articulación dolorosa, caliente, hinchada, sobre todo si hay fiebre y malestar general, aunque ya he dicho que hay excepciones. Después tenemos señales que requieren una consulta rápida, pero que no siempre son una emergencia. ¿A qué me refiero? Pues hay otras señales que normalmente no obligan a que llames a emergencias, pero lo que sí que
aconsejan es consultar sin retrasarlo mucho. Por ejemplo, que aparezca un bulto o una hinchazón nueva, o que el dolor sea constante y apenas cambie con el movimiento, que haya una pérdida de peso inexplicable, o que haya antecedentes de cáncer. A ver, si no aparece ninguna de estas señales que hemos comentado, pues lo habitual es que podamos observar mejor el dolor con más calma y buscar su origen sin pensar automáticamente que es lo peor. ¿Cómo saber si el dolor viene realmente del hombro o viene de otra zona? Hay que tener en cuenta que el dolor no siempre empieza o nace donde se siente. Lo podemos comparar con una alarma que suena en una habitación, porque ahí tienes el receptor, pero el problema está en otra parte de la casa. Pues esto sería parecido. En primer lugar, ¿qué pistas nos pueden hacer sospechar que el dolor realmente viene del hombro? ¿Te duele cuando mueves el brazo? Pues cuando el origen del dolor de hombro está en el propio hombro, suele aparecer o aumentar al mover el brazo. ¿Para qué? Pues para alcanzar una estantería, para ponerte una chaqueta, para peinarte, para llevarte la mano hacia la espalda, cuando te acuestas sobre ese lado. En estos casos el dolor suele guardar una relación bastante clara con el movimiento del brazo. En segundo lugar, pistas de que en realidad este dolor de hombro puede venir de la zona del cuello. Mover el brazo apenas cambia el dolor, pero cuando giras o inclinas el cuello sí que se modifica o aparece el dolor. Pues esto hace pensar que el origen es cervical, de las cervicales. La participación de un nervio, por ejemplo, sería más frecuente si aparece con hormigueo, entumecimiento, sensación eléctrica o pérdida de fuerza por la zona del hombro o por toda esta zona. ¿Pistas en tercer lugar de que puede venir de otro lugar? Pues más raramente el dolor de hombro puede venir del tórax o puede venir de la zona del abdomen o de la espalda, pues en estos casos suele cambiar poco con los movimientos del hombro y suele ir también acompañado de otros síntomas. En fin, que estas pistas que estoy dando no son una prueba definitiva, ninguna de estas señales te permite confirmar por sí sola el origen de este dolor de hombro, pero sí te hace sospechar y dirigir mejor la observación y la exploración y los estudios. También puede ser que pueden coincidir dos problemas al mismo tiempo, es decir, que puedes tener una tendinopatía, una afectación de un tendón en un hombro y además tener un problema cervical, o sea que puede pasar. Y por eso la exploración no se limita a preguntarte dónde te duele. También lo que se hace es comparar el movimiento del hombro, de un hombro y otro, valorar el movimiento del cuello, también la fuerza, la sensibilidad, y así tenemos una visión general y es posible enfocar mejor el origen, la causa del dolor. ¿Dónde suele doler cuando el problema está realmente en el hombro? Pues hay personas que dicen que les duele la parte exterior del brazo y piensan que eso ya no es un dolor de hombro. Pues en realidad esta es una de las zonas donde más frecuentemente se siente este dolor que se origina realmente en el hombro. Entonces, según donde esté localizado el dolor, si es en primer lugar la parte anterior o en la lateral, pues una causa frecuente son los problemas relacionados con el manguito de los rotadores. El manguito rotador es un conjunto de músculos y de tendones que rodean el hombro y lo mantienen estable y le ayudan también a levantar y a girar el brazo. Cuando esta zona está irritada o inflamada, pues el dolor suele sentirse en esta parte anterior y lateral del hombro, y a veces también en la cara externa y alta del brazo, como he dicho antes. Es frecuente que aumente este dolor, por ejemplo, cuando vas a levantar el brazo, cuando vas a bajar un objeto desde una posición elevada o cuando duermes sobre el lado afectado. En segundo lugar, dolor en la parte superior del hombro. Pues si el dolor está muy localizado en la parte superior, me refiero a la parte donde se une la clavícula y el hombro, pues puede estar implicada la articulación que se llama acromio clavicular. Bueno, suele molestar al cruzar el brazo hacia el lado contrario, por ejemplo, cuando te pones el cinturón de seguridad. En tercer lugar, un dolor profundo en el hombro con rigidez. Pues este dolor más profundo con una pérdida general de movilidad del hombro podría proceder de la propia articulación. Y esto puede aparecer en problemas como por ejemplo lo que llaman hombro congelado o en la artrosis. Entonces, la localización del dolor solo orienta.
no funciona esta localización como un mapa exacto. ¿Por qué? Porque los tendones, la bursa, las articulaciones están muy próximas y se pueden solapar los síntomas. Y también he dicho que cuando el dolor baja por el brazo, puede ser por el hombro y que no sea por un nervio comprimido. Es decir, que un dolor en el hombro se puede extender hacia el brazo. ¿Puede venir del cuello si el dolor baja por el brazo o llega hasta la mano? Pues sí, los nervios que dan sensibilidad y movimiento al brazo salen de la columna cervical. Entonces, el cuello funciona como si fuera una central desde la que parten varios cables hacia el hombro, hacia el brazo y hacia la mano. Si una raíz nerviosa se irrita en algún punto, el dolor se puede sentir lejos del origen. Entonces, ¿qué pistas nos hacen sospechar en el cuello? Pues cuando este dolor comienza en la nuca o alrededor del omóplato aquí detrás y después baja por el brazo, llega por debajo del codo hasta algunos dedos. Entonces, también puede cambiar al girar, inclinar o extender el cuello. También acompañarse de hormigueo, entumecimiento, quemazón o sensación eléctrica por las zonas estas. Entonces, también puede aparecer pérdida de fuerza. ¿Pérdida de fuerza para qué? Pues, por ejemplo, para agarrar objetos, para levantar la muñeca, para utilizar la mano con normalidad. Y cuidado que dolor y debilidad no son lo mismo. A veces el brazo parece débil porque el dolor impide que haga fuerza. Pero otra cosa distinta es intentar moverlo y notar que el músculo no responde como respondía antes. Entonces, si notas que la debilidad progresa, que la sensibilidad no se va recuperando o que la mano está cada vez más torpe, pues en este caso hay que pedir una valoración médica sin retraso, no hay que demorarlo. Y ten en cuenta que estas pistas lo único que hacen es orientar. Ninguna de estas señales confirma por sí sola que el origen está en el cuello, nos orientan. Entonces, y además ya he dicho que un problema en el hombro también puede extender el dolor hacia la zona del brazo. Y por otra parte, en algunas personas también he dicho que el problema cervical y el del hombro pueden coexistir. Puedes tener ambos problemas. ¿Importa que duela el hombro derecho o el izquierdo? Pues por sí solo el lado aporta poca información, porque los tendones, las articulaciones y los nervios pueden causar dolor tanto en el hombro derecho como en el izquierdo. A veces puede ser que te duela más en el brazo dominante porque lo utilizamos más para trabajar, para cargar peso, para repetir determinados movimientos, y en otras ocasiones duele más porque es en el lado que dormimos, pero estas asociaciones tampoco nos permiten confirmar la causa. También hay que desmontar un mito, una idea que está muy extendido, que el dolor izquierdo en el hombro izquierdo viene del corazón y que el derecho pues nunca viene del corazón. Pues no. Como vimos al principio, pues el problema cardíaco se puede sentir en uno de los brazos o de los hombros, en la espalda, en el cuello, incluso en la mandíbula. Aquí lo que nos orienta no es el lado, sino cómo empieza el dolor y qué lo acompaña. No me repito porque lo he explicado antes. Del mismo modo, el dolor derecho tampoco demuestra que exista un problema en el hígado o en la vesícula, como piensan algunos. Entonces, para interpretar un síntoma, lo que se necesita es un conjunto de la historia de la persona y no una coordinada solo del cuerpo. En los dolores musculoesqueléticos, lo que suele resultar más útil es preguntar qué movimiento provoca el dolor, hasta dónde se extiende y qué funciones le impide a la persona realizar. Esto en lugar de centrarse únicamente si es en un lado o es en otro. ¿Y qué puede significar que me duelan ambos hombros? Si te duelen ambos hombros no significa que exista una enfermedad grave. La pregunta es ¿por qué puede pasar? Bueno, pues puede ser por movimientos repetitivos, posturas mantenidas, puede ser por problemas de las cervicales, puede ser por alteraciones que sean semejantes en ambos hombros. En fin, ¿cuál es el patrón de dolor en los dos hombros que merece la atención? No es lo mismo que notes molestias después de pintar una habitación que de repente levantarte por una mañana con una rigidez intensa y reciente en ambos hombros. Por ejemplo, una persona que sea mayor de 50 años con un dolor en ambos hombros podría hacer sospechar una polimialgia reumática si este dolor en ambos hombros aparece con rigidez matutina prolongada,
con dificultad para vestirse, para peinarse, con dolor en caderas o con dificultad para levantarse de una silla. Entonces, ¿qué es esto de la polimialgia reumática? Pues es una enfermedad inflamatoria que causa dolor y rigidez, sobre todo en hombros y en caderas. También se puede acompañar de cansancio, de febrícula, de pérdida de apetito, adelgazamiento, en fin, que estos síntomas no bastan para que la diagnostiques, pero sí justifican que hay que valorarla a la persona y pedir una analítica para confirmar. Otras posibles causas de dolor en ambos hombros, pues el hombro congelado también puede afectar a ambos hombros, pero no siempre al mismo tiempo. Es más frecuente en personas con diabetes. ¿Y qué es esto del hombro congelado? Pues se llama así a un problema en el que el hombro se vuelve más doloroso y va perdiendo movilidad de forma progresiva hasta hacer difícil gestos como por ejemplo vestirse o peinarse. Además, también tenemos otras causas de dolor bilateral en ambos hombros, como que pueden ser enfermedades inflamatorias articulares, alteraciones del tiroides, también algunas enfermedades o problemas musculares. La pregunta es, ¿cuándo conviene consultar? Pues si ves que el dolor progresa, que limita actividades básicas, se acompaña de rigidez matutina intensa, por lo que hemos comentado antes, o aparece junto a fiebre, pérdida de peso o mal estado general, pues entonces es importante consultar. Aquí no hay que asustarse por el motivo este de que te duelan ambos hombros, sino lo que hay que hacer es observar cómo empezó, cuánto te limita y qué otros síntomas lo acompañan. Para así se lo dices al médico y será más fácil que lo valore. ¿Por qué te duele el hombro si no te has dado ningún golpe? Esta es una pregunta frecuente. ¿Por qué me duele si no me ha pasado nada? Pues porque muchas veces los dolores en el hombro no empiezan por un accidente visible. Suele ser por 3 razones la causa. Primero, el efecto gota a gota, es decir, de sobrecarga acumulada. ¿A qué me refiero? Pues que tu hombro soporta pequeñas cargas diarias. Por ejemplo, gestos repetitivos, trabajar con los brazos en alto, el cargar pesos. Si superas la capacidad de recuperación de este hombro, pues aparecerá el dolor. Lo podemos comparar con una cuenta bancaria que no te arruina con un gran gasto, pero sí con la acumulación de muchos gastos pequeños con el paso del tiempo. En segundo lugar, el paso de los años. Es normal que con la edad los tendones y las articulaciones cambien. Pero cuidado, que haya desgaste y que se vea en una radiografía, en una prueba, no significa que te vaya a doler para siempre ni que esté causando dolor. La edad modifica los tejidos, pero no dicta ni el nivel de dolor ni la capacidad de recuperación. A veces son cambios que no hacen efecto. En tercer lugar, causas silenciosas. El problema viene de otro lado. Por ejemplo, puede ser un problema cervical que puede reflejar en tu hombro, que ya lo hemos comentado, el hombro congelado, la capsulitis, que aparece gradualmente, a veces tras un tiempo sin mover el brazo o asociado a la diabetes, que también hemos comentado algo. Es decir, que el que no haya habido un golpe no significa que el dolor sea imaginario. Lo que hay que hacer es analizar los movimientos que haces, tu rutina y la actividad reciente para ver qué es lo que ha podido pasar. ¿Por qué me duele el hombro al levantar el brazo? Pues levantar el brazo no es un movimiento simple, en realidad es un trabajo en equipo. Me explico. Funciona de una forma muy parecida a una grúa. Los tendones del manguito rotador actúan como si fueran cables que mantienen la base estable mientras el brazo sube. Entonces, cuando te duele al hacer este gesto, ¿qué es lo que pasa? Pues hay una fricción o presión entre estos tendones. Si los tejidos de esta zona están sensibles o están irritados, al elevar el brazo aumenta la carga sobre ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Que esto suele generar un arco doloroso. Es decir, un pinchazo que no te da en todo el recorrido, sino que te da en un tramo específico al subir. También el dolor engaña. Sentir esta molestia no significa automáticamente que tengas una tendinitis o un pinzamiento. ¿Y esto por qué? Pues porque los síntomas en el hombro se solapan mucho y es fácil confundir una lesión con otra solo por hacer este gesto de elevar el brazo. Entonces, ¿cómo sabemos qué pasa exactamente? Pues el contexto nos va a dar pistas y detalles.
Si además de dolerte tienes el hombro rígido, pues el problema suele estar en la propia articulación. Si el dolor empezó tras una caída y el brazo ha perdido fuerza de repente, entonces ahí sospechamos que puede haber una rotura. ¿Por qué me duele al llevar la mano detrás de la espalda? Pues son gestos cotidianos, como por ejemplo abrocharte la ropa o meterte la camisa o llevarte la mano a la espalda, pues en realidad son un reto para tu hombro, porque exigen combinar varios movimientos que son complejos y además hacerlo al mismo tiempo. Entonces, si te duele al hacerlo, ¿qué es lo que está pasando? Pues primero el efecto del espacio reducido. Si los tendones están irritados o la articulación está perdiendo elasticidad, hacer este gesto es como si intentas encajar el brazo en un lugar que es muy estrecho. El hombro choca y protesta enseguida. Entonces, no te asustes porque esto no equivale a rotura. El que te duela al llevar la mano hacia atrás, pues esto no sirve para adivinar qué tendón está fallando y tampoco significa que haya un tendón roto. Simplemente el movimiento lo que hace es sacar a la luz una limitación que hay en esta zona. Entonces no midas, sino observa tu evolución. No te obsesiones con los centímetros exactos a los que te llega tu mano en la espalda, sino que te planteas lo siguiente. Cada semana llegas menos lejos. ¿Te cuesta cada vez más ponerte una chaqueta comparado con tu otro brazo? Pues si ves que sí, que esta pérdida progresiva de movimientos real, pues esto es señal de que hay que visitar al médico, no el que tengas una molestia aislada. ¿Qué significa perder la movilidad o sentir que el hombro está cada vez más rígido? Pues atención a esto porque dolor y rigidez no son exactamente lo mismo. Para saber qué te está pasando realmente, fíjate en la siguiente diferencia. En primer lugar, la barrera del dolor. Resulta que no mueves el brazo porque te duele, pero si otra persona te ayuda, el brazo sí sube. Te ayudan. Pues esto es como si no quieres abrir una puerta porque chirría mucho. Pues el movimiento está ahí, pero el dolor te frena. En segundo lugar, la bisagra atascada. Ni siquiera con la ayuda de otra persona logras mover el brazo, sobre todo al intentar girarlo hacia afuera. Pues aquí lo que pasa es que la bisagra ya se ha encasquillado y tu articulación está verdaderamente rígida en este caso. Y esto suele apuntar a problemas como por ejemplo la artrosis o el famoso hombro congelado que ya hemos comentado varias veces. Entonces, ¿cuándo actuar? Pues no hace falta salir corriendo hacia urgencias por un pinchazo, pero si notas que cada semana te cuesta más hacer cosas en piloto automático, como por ejemplo peinarte o ponerte una camiseta, pues entonces sí hay que pedir una valoración. No esperes a que el hombro se bloquee por completo porque después cuesta mucho más recuperarlo. ¿Por qué el dolor empeora al dormir o me despierta por la noche? El dolor nocturno es muy frecuente y por sí solo no significa que tengas una lesión grave o que el tendón se esté rompiendo mientras no duermes ni nada por el estilo. Entonces, ¿por qué ocurre? Pues ocurre por dos motivos principales. Primero, por un tema mecánico y de gravedad. Al dormir de lado, el peso recae sobre la zona que ya es sensible. Y por otra parte, si duermes boca arriba, el brazo puede quedar sin apoyo o caerse hacia atrás durante horas. Y en segundo lugar, porque hay cero distracciones. De noche, en silencio, pues el cerebro presta mucha más atención a una molestia que durante el día pues la ignorabas. ¿Cuándo preocuparse por el dolor de hombro por la noche? Pues si el dolor nocturno es constante y cada vez más intenso y no mejora el cambio de postura, o además viene acompañado de fiebre o pérdida de peso, pues entonces está claro que hay que consultar al médico, sobre todo si empeora mucho tu calidad de vida. ¿Cómo puedo colocarme para dormir sin empeorar el dolor? Aquí no hay una postura mágica, pero el objetivo es evitar que el hombro quede aplastado o quede colgando. Entonces puedes probar lo siguiente. Si duermes de lado, acuéstate sobre el lado sano y abraza una almohada con el brazo dolorido. El objetivo aquí es dejar el brazo dolorido descansando sobre ella como si fuera una repisa. Y te pones también una almohada en la espalda para así evitar girarte sin darte cuenta mientras estás durmiendo. ¿Que duermes boca arriba? Pues lo que puedes hacer es poner una toalla doblada o una almohada fina debajo del codo
Aquí el objetivo no es levantar el brazo, sino solo mantenerlo apoyado cómodamente en el lateral. ¿Qué es lo que debes evitar? Pues no duermas con las manos detrás de la cabeza ni directamente sobre el hombro afectado, porque entonces lo aplastarás y dolerá más. Y muévete si lo necesitas, porque no tienes que estar ahí como una estatua. ¿Cómo distinguir qué lesión tengo en el hombro? Pues no hace falta que te aprendas un montón de términos técnicos, porque en la vida real estas lesiones se mezclan muchísimo. Entonces solo quiero que sepas reconocer o tener una idea de 3 grandes patrones. En primer lugar, problemas con tendones y la bursa, el dolor subacromial. Bueno, me explico. El manguito rotador son los cables que mueven el hombro, el brazo. Y la bursa es un pequeño airbag que evita que estos cables rocen con el hueso. Como comparten el mismo espacio, pues suelen quejarse a la vez. Es decir, que si sientes dolor en el lateral del brazo al levantarlo, al alcanzar algo o al acostarte sobre este lado, pues puede ser que sea esto. Te duele, pero no está bloqueado. En segundo lugar, la rotura del manguito rotador. En este caso, lo que ocurre es que algunos de los cables falla. También hay dolor, pero la gran pista de alerta es que aquí la pérdida de fuerza es real, sobre todo si esto empezó después de un golpe, por una caída o un esfuerzo brusco, como por ejemplo tirar muy fuerte de algo. En tercer lugar, el hombro congelado. Aquí el patrón es diferente. Ocurre cuando el tejido que envuelve tu articulación se inflama y se encoge como si le pusiera una camisa de fuerza a tu hombro. Y por eso notas más dolor, pero además acompañado de una rigidez extrema. No puedes mover el brazo por ti mismo y la bisagra tampoco avanza si alguien intenta ayudarte, o sea, ni de forma pasiva. Resumiendo, que estos patrones que te explico son una guía, pero no son matemáticas, no es algo matemático exacto. Puede ser que ocurran varias cosas a la vez y por eso ninguna prueba casera te va a dar un diagnóstico definitivo. Puedes tener una sospecha. ¿Cómo saber si el manguito rotador está roto? Pues no puedes confirmar una rotura simplemente por el lugar en el que te duele o haciendo una prueba rápida frente al espejo. De todas formas, para saber si los cables fallan, los médicos nos fijamos en lo siguiente. Primero, la rotura aguda, que es la señal de alarma. Si después de una caída o de un tirón fuerte o un sobreesfuerzo brusco notas un dolor intenso y una pérdida inmediata de fuerza, es decir, que el brazo literalmente no te responde al intentar subirlo, pues la sospecha es muy alta. En segundo lugar, la rotura gradual. A veces esto pasa poco a poco, se va rompiendo poco a poco, hay dolor nocturno, molestias para vestirte y debilidad progresiva. ¿Cuál es el problema? Pues que estos síntomas que comento son idénticos a los de un hombro que solo está inflamado sin estar roto. Después hay que tener en cuenta la trampa de las pruebas de imagen. Hay una paradoja médica que es muy curiosa, que hay personas que tienen roturas visibles en una resonancia, pero apenas sienten dolor y en cambio hay personas con muchísimo dolor que no tienen nada roto. ¿Qué es lo que pasa? Que la imagen muestra cómo está el tejido, pero no siempre lo que muestra es la causa real de los síntomas. ¿Cuándo actúas rápido? Pues para saber qué pasa hay que combinar tu historia clínica, las pruebas de fuerza y resonancias. Pruebas complementarias. Pero cuidado, si te das un golpe, haces un gesto brusco y eres luego incapaz de elevar el brazo o notas una debilidad muy evidente, pues no te pongas a hacer ejercicios por tu cuenta en tu casa. Lo que has de hacer es pedir una valoración médica cuanto antes. ¿Qué debo hacer durante los primeros días del dolor de hombro? Si no tienes síntomas potencialmente graves como he explicado en la primera pregunta y tampoco te has dado un golpe fuerte ni has perdido fuerza de repente, pues en estos casos tu prioridad no es obsesionarte con adivinar qué tendón exacto te duele ni hacerte tú a ti mismo un diagnóstico. El objetivo es calmar la irritación sin que el hombro deje de funcionar. ¿Cuál puede ser el plan de acción? Pues primero aplicar reposo relativo. Esto quiere decir que no dejes el brazo totalmente inmóvil como si lo tuvieras escayolado. Simplemente puedes modificar o reducir los gestos que disparan tu dolor, que eso lo verás fácilmente. Pon las cosas en estantes bajos, usa ambas manos para cargar peso
o pégate el codo al cuerpo para vestirte. En segundo lugar, la regla del regulador de luz. ¿Qué es esto? Pues piensa en tu actividad como si fuera un interruptor de intensidad de luz. No tienes que apagar la luz por completo y no hacer nada. Solo bajar la intensidad al nivel que tu hombro tolere bien, el reposo relativo. En tercer lugar, alivio seguro. Pues apoya el brazo en un cojín, ajusta tu postura al dormir, que lo hemos explicado antes, ponte frío y calor, lo que te dé más alivio. ¿Que necesitas analgésicos? Pues mejor pregúntale a tu médico, a tu farmacéutico, sobre todo si tomas otras pastillas, por si acaso hay interacciones o contraindicaciones. ¿Qué no debes hacer? Lo que no debes hacer es lanzarte a la primera rutina intensa de ejercicios que encuentres por internet. No, antes de forzar la máquina, lo que necesitas es tener la seguridad de que lo que te pasa es una simple sobrecarga y no una lesión que requiera un tratamiento más específico. ¿Es mejor mover el hombro o dejarlo en reposo total? Pues para la mayoría de los dolores que no vienen de un golpe, el dejar el hombro completamente inmóvil así durante días, pues suele ser mucho peor que moverlo suavemente. Es el peligro del exceso de protección. Tu hombro necesita movimiento para no perder su capacidad de soportar cargas. Si lo inmovilizas por completo, se agarrota como si fuera un engranaje sin aceite. Cuanto más tiempo pase quieto, pues más te costará volver a usarlo. ¿Qué hacer? Pues busca el punto intermedio. No se trata de forzar, sino se trata de seguir haciendo los gestos cotidianos que toleras bien. Evita levantar mucho peso y recupera la actividad normal poco a poco. Ten en cuenta la regla del dolor aceptable. ¿Qué significa esto? Pues que sentir un poco de molestia leve al moverte no significa que estás dañando el hombro. Pero si un movimiento ves que te provoca un dolor intenso, te deja la zona palpitando durante horas o al día siguiente está mucho más rígido, pues esto significa que sí que te has pasado de la dosis de movimiento. Entonces, ¿cuál es la gran excepción a todo esto? Pues si has sufrido una fractura, una luxación, te han operado del hombro recientemente o has tenido una ruptura después de un golpe fuerte, pues sigue ciegamente lo que te diga tu médico o tu traumatólogo. En estos casos tan específicos no hay ninguna recomendación general en YouTube que pueda sustituir el plan médico individual que te hayan pautado. ¿Qué movimientos y qué ejercicios hay que evitar mientras te duele el hombro? Pues no es que haya una lista de movimientos prohibidos que sea universal, pero la regla de oro al principio es muy sencilla. Que evites todo lo que empeora tus síntomas de una forma que sea clara y duradera. De todas formas, hay que ir con cuidado con los siguientes gestos. En primer lugar, los sospechosos habituales. ¿Cuáles son? Pues por lo general, lo que más irrita al hombro es levantar objetos pesados con el brazo separado del cuerpo, trabajar con las manos encima de la cabeza o hacer movimientos rápidos y explosivos. En segundo lugar, el error del probador compulsivo. ¿A qué me refiero? Pues evita levantar el brazo 20 veces al día solo para comprobar si te sigue doliendo. Que esto es un error muy común y lo que hace sin darte cuenta es mantener la zona irritada constantemente. Es decir, déjalo en paz. Y en tercer lugar, en el gimnasio, pues lo que habría que hacer es reducir temporalmente los ejercicios que disparan el dolor, como por ejemplo las preses, las fondos, dominadas, elevaciones con mucho peso y similares. Esto es lógico. El objetivo no es prohibirlos para siempre, sino dar un paso atrás hasta encontrar una carga que tu hombro sí que tolere y no te hagas daños. En cuarto lugar, no fuerces estiramientos. Si tienes el hombro rígido o muy dolorido, no intentes romper la rigidez estirando a la fuerza. La movilidad se va recuperando progresivamente. O sea, que a una articulación no la liberas a base de castigarla, ¿de acuerdo? En resumen, que lo que hay que evitar es aquello que empeora el dolor de una forma clara, pero intenta conservar todo el movimiento que te resulte cómodo. ¿Hay algún ejercicio seguro que te pueda ayudar al principio? Pues lo primero, que no existe un ejercicio mágico que sirva para todos. ¿Por qué? Porque un hombro congelado no necesita exactamente lo mismo que un dolor que viene de las cervicales, o en fin, cada uno tiene su abordaje. A ver, si no te has dado un golpe fuerte, no has perdido fuerza de repente, pues puedes probar algunos movimientos que son muy suaves. Te doy un par de ejemplos. Por ejemplo, el deslizamiento en la mesa. Te sientas, pones las manos sobre una toalla en la mesa y vas deslizando lentamente hacia adelante, inclinando tu cuerpo.
¿Hasta dónde? Pues hasta donde notes una tensión que sea tolerable sin llegar a un dolor fuerte. Como la mesa soporta el peso de tu brazo, esto es como si usaras una rampa suave en lugar de intentar subir un escalón altísimo de golpe. Después, una alternativa es el ejercicio del péndulo, que consiste en apoyarte con el brazo sano en una mesa, una silla, y dejas el brazo dolorido colgando a un lateral o hacia adelante, te inclinas y que se vaya balanceando, movimientos muy pequeños, suaves, lo dejas balancear y esto va liberándolo. Aquí la regla del dolor, que una molestia pasajera durante el ejercicio es normal, si luego se calma, pero si el dolor al hacer esto va más o al día siguiente amaneces peor, hay que reducir el movimiento o pararlo por completo. Ahora bien, hay una línea roja que la repito y la he comentado antes. Si perdiste fuerza después de una caída, el hombro se ve extraño o deformado, o te acaban de operar, no hagas esto que estoy diciendo aquí. Lo que has de hacer es olvidarte de rutinas generales de internet y has de acudir a un profesional de la salud para que lo valore. ¿Es mejor aplicar frío o aplicar calor para el dolor de hombro? Pues aquí no hay un ganador universal de la batalla. Ni el frío ni el calor van a reparar un tendón por sí solos, pero sí que son unas herramientas fantásticas para aliviar síntomas. El frío. Pues el frío va muy bien cuando tienes el hombro especialmente dolorido justo después de un esfuerzo intenso. Se puede aplicar durante 10 a 20 minutos, siempre envuelto en una tela para no quemarte la piel. El calor. Pues el calor suele ser mucho más reconfortante cuando lo que predomina es sensación de rigidez, sobre todo justo antes de empezar a hacer movimientos suaves. Igual que el frío, pues hay que usarlo protegido y en periodos cortos. Y lo que hay que hacer es escuchar al cuerpo. Es decir, prueba uno de los dos, frío o calor, y observa qué pasa. ¿Que el frío te deja con más rigidez o el calor te aumenta los pinchazos? Pues no lo uses. Ni uno ni el otro. Piensa en esto como si fuera bajarle el volumen de la alarma de tu despertador. El ruido será más llevadero, pero no soluciona el motivo por el que está sonando la alarma. Señales de alerta roja. No uses temperaturas extremas si tienes problemas de circulación, falta de sensibilidad o tienes heridas. Y muy importante, si tienes el hombro rojo, caliente al tacto, muy hinchado o además tienes fiebre, pues olvídate de las bolsas térmicas y esto lo que requiere es una visita médica urgente. ¿Cuándo hace falta una radiografía, una ecografía, una resonancia en el caso de tener un dolor de hombro? No todos los dolores de hombro necesitan que se haga una prueba de imagen inmediata. Muchas veces lo que le cuentas al médico y la exploración física que te hace son más que suficientes para ya empezar un tratamiento y no hace falta complicarlo. Pero si realmente hace falta para mirar por dentro a ver lo que hay, pues te explico lo que hace cada prueba. En primer lugar, la radiografía, que este sería el primer paso. Sirve solo para ver los huesos y por eso es perfecta para detectar fracturas, artrosis, calcificaciones, pero es ciega para ver tendones o para ver músculos. Por eso suele ser el punto de partida. Después tenemos en segundo lugar la ecografía. Esta prueba sí que nos permite ver los tendones y la bursa, el airbag este que hemos dicho del hombro. Es muy práctica, es rápida, aunque claro, la precisión dependerá mucho de la experiencia del que la realiza. En tercer lugar, la resonancia magnética, que sería como la foto en HD. Esta es la que te da los detalles y es necesaria cuando sospechamos que hay una ruptura grave o si llevas tiempo perdiendo fuerza o si el tratamiento inicial no está funcionando y esto se prolonga, pero cuidado que no siempre es la mejor primera opción. ¿Por qué? Porque es la trampa del exceso de detalle. Como la resonancia es una foto que es muy precisa, a partir de cierta edad empieza a mostrar desgaste o pequeñas roturas que son totalmente normales por el avance de la edad. Y que de hecho a mucha gente no le dan ningún problema ni le duele absolutamente nada. En resumen, que los médicos nunca deben tratar una foto, lo que deben tratar es la persona. La prueba de imagen solo es útil y tiene sentido si lo que aparece en ella encaja exactamente con tus síntomas y con tus molestias. Si no, pues
no sirve menos. ¿Cuánto tiempo puede durar el dolor de hombro y qué señales indican que no está evolucionando bien el tema? Pues el tiempo de recuperación no es el mismo para todos los dolores de hombro, depende mucho de la causa, de qué es lo que está provocando el problema, es lógico. Por ejemplo, si es una sobrecarga leve, puede ser que esto mejore en unos días o en un par de semanas. En cambio, si es una lesión del manguito rotador, pues puede requerir semanas o meses de ejercicios adaptados. Dependerá también de la intensidad de la lesión. El hombro congelado, pues va a su propio ritmo y puede dar guerra durante meses, incluso durante años. Entonces, para no frustrarte y para saber si vas por buen camino, pues hay que tener en cuenta los siguientes detalles. Que los tendones son como una planta, no se curan pulsando un interruptor. Necesitan tiempo y paciencia para adaptarse, hay que cuidarlos. El peor error es comprobar si duele cada pocas horas, que lo he comentado antes. Para medir el progreso real, lo que tienes que hacer es comparar cómo estás hoy con cómo estabas la semana pasada y no estar comprobando a cada momento. También tener en cuenta la montaña rusa de la recuperación. Curarse no es una línea recta que va hacia arriba constantemente, hay altibajos, hay días que te dolerá más y otros menos, y esto es normal. Lo verdaderamente importante es que a la larga notes que duermes mejor, que recuperas rango de movimiento y que toleras más actividades. Después hay unas banderas rojas que indican que hay que pedir ayuda o una revisión. No te quedes de brazos cruzados esperando a que se pase el dolor si notas que la trayectoria es claramente descendente, que va peor. Tienes que pedir una valoración médica si notas que el dolor va a más o pasan semanas y no ha mejorado. Hay que consultar. Si cada vez notas más rigidez y te cuesta más hacer cosas que son básicas como vestirte o asearte, hay que consultar. O sientes una debilidad real en el brazo, hormigueos que son persistentes, síntomas generales raros, también hay que consultar. En resumen, que el que un hombro tarde en recuperarse no significa automáticamente que sea un problema grave, pero el tiempo por sí solo no lo cura todo. Es decir, que si ves que semana tras semana vas a peor, pues es momento de que lo valore un profesional y que tome el mando o que lo vuelva a revisar. ¿Cuándo debo consultar y qué profesional debo elegir? Pues aquí no hace falta que te hagas el héroe ni que esperes a que el dolor sea insoportable. Si ha llegado el momento de pedir ayuda, pues esta que te voy a dar es una guía rápida para saber a quién acudir. En general, en primer lugar, al médico de cabecera de familia, que sería el punto de partida. Acude a él si no tienes claro cómo empezó el dolor o si te duelen ambos hombros a la vez o si tienes otras enfermedades de base y tomas varias medicaciones, si necesitas que te receten medicación o que te deriven para pruebas. El fisioterapeuta, pues sería el guía de recuperación. Es la mejor opción cuando el problema es mecánico, un mal gesto, una sobrecarga, una pérdida de movilidad y no hay señales de alarma graves como las que he explicado y necesitas recuperar la función con un buen plan de ejercicios. El traumatólogo, pues para el daño estructural. ¿A qué me refiero? Pues que es indispensable si te has dado un golpe fuerte, has perdido fuerza de golpe, y si hay sospecha de ruptura aguda, luxación, fractura o si llevas tiempo con tratamiento conservador y sigues sin mejorar. También valoración médica para síntomas nerviosos. Si lo que más notas es dolor en el cuello, hormigueos, que no se van, pérdida de sensibilidad, debilidad, pues ves al médico de cabecera para que decida si te deriva a neurología, al neurocirujano, a un especialista de columna, al traumatólogo. Después, urgencias, 0 visitas, pues has de ir directamente al hospital si notas síntomas cardíacos o neurológicos, como he explicado en la primera pregunta, o si el hombro está deformado tras una caída por un traumatismo, una pérdida repentina de fuerza total, o si la articulación está muy caliente, hinchada y tienes fiebre, pues en este caso, emergencias o urgencias y que hablen con traumatología. No tienes por qué estar adivinando cuál es el especialista perfecto. Lo importante es que elijas una de estas puertas de entrada y expliques con claridad qué te pasa. ¿Cuándo empezó el dolor de hombro? ¿Qué gestos te provocan este dolor? ¿Qué cosas has dejado de hacer por el dolor? ¿Y cómo está evolucionando este dolor? El dolor de hombro no se interpreta con una única maniobra ni observando solamente dónde duele. Hay que reunir varias pistas, como por ejemplo si cambia
al mover el brazo o el cuello, si baja hasta la mano, si afecta a uno o ambos lados, si predomina el dolor o la rigidez, o si está mejorando o empeorando. Y la mayoría de las veces, pues no se trata de una urgencia ni significa que el hombro esté condenado a una operación. Pero tampoco tienes que resignarte y pasar meses sin dormir o perdiendo movilidad. El reducir temporalmente las cargas, mantener un movimiento tolerable y pedir ayuda cuando la evolución no es favorable, pues esto suele ser mucho más útil que inmovilizar completamente el brazo o forzarlo con ejercicios agresivos. Un problema que es muy frecuente con la edad es la artrosis y también podría afectar al hombro. Te dejo aquí un vídeo en el que explico cuáles son las causas, los síntomas y el tratamiento que se puede realizar y que creo que te puede interesar. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.